Bienvenidos una vez más a Compartiendo Lugares. Hoy, decidiendo algo diferente y cámara en mano, estaremos compartiendo contigo uno de los destinos turísticos más soñados. Con una población de casi 9 millones de habitantes, en la que conviven más de 100 nacionalidades, esta ciudad es considerada la ciudad más multicultural de Europa. Esto hace que sea una de las ciudades más visitadas. Y aunque seguramente ya has adivinado, nos referimos a Londres, la hermosa capital del Reino Unido y la ciudad más cosmopolita del mundo. Abarcar la ciudad de Londres en un solo video es imposible, por lo que haremos un recorrido por sus principales atracciones turísticas. Comenzamos por Piccadilly Circus, una de las intersecciones de carreteras más famosas del mundo. Este lugar es icónico por varias razones: la arquitectura única que lo rodea, los anuncios icónicos que adornan y modernizan los edificios, y en el centro la estatua del dios griego Anteros, erigida desde 1892. Piccadilly Circus es uno de los populares lugares de encuentro de muchos británicos y turistas por su ubicación privilegiada en el corazón de Londres. A unos minutos caminando por la también conocida zona de espectáculos de los teatros, se llega a Trafalgar Square, una de las plazas más importantes y bulliciosas de Londres. Diseñada en 1830 para conmemorar la victoria británica contra la flota francesa y española en la batalla de Trafalgar. Entre sus elementos distintivos están la columna y estatua de 5 metros del almirante Nelson, con 4 leones en la base del pedestal que representan su heroísmo y a la vez protegen la columna. La Plaza Trafalgar está rodeada de museos, galerías y edificios históricos. En esta plaza se realizan muchísimos eventos, incluidas celebraciones culturales, mítines, filmaciones y hasta sesiones fotográficas. Desde aquí, en un bonito y corto paseo por el Parque St. James, llegas al famoso Palacio de Buckingham, residencia actual de la reina y lugar de muchas celebraciones nacionales y reales, como el reciente aniversario de platino del reinado británico más largo de la historia. El Parque de St. James es el más antiguo de los 8 parques reales de Londres y se puede disfrutar de unas maravillosas vistas hacia el lago y sus alrededores. El extremo este del parque se convirtió en el desfile de guardias a caballo en el siglo XVIII. Como un dato curioso, los pelícanos han vivido en este parque durante casi 400 años. Fueron presentados originalmente como un regalo del embajador ruso ante el rey Carlos II. Aquí se realiza la atractiva y famosa ceremonia del cambio de guardia, una auténtica demostración de la pompa británica, con los soldados activos del ejército británico vestidos con túnicas rojas tradicionales y sombreros de piel de oso. Este evento en el Palacio de Buckingham es uno de los eventos gratuitos más icónicos de Londres. Otra de las atracciones más visitadas en Londres es la Abadía de Westminster. Al llegar aquí, lo primero que sorprende es su increíble arquitectura, y luego conocer que la abadía es la iglesia de coronación de todos los monarcas británicos desde el año 1066. Este lugar de culto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el lugar de descanso final de 30 reyes y reinas. También aquí están enterrados o conmemorados más de 100 poetas y escritores, incluidos Shakespeare y Charles Dickens, en el lugar conocido como el Rincón de los Poetas. No se puede visitar Londres sin llegar al majestuoso Big Ben, probablemente el reloj más famoso del mundo, que aunque su verdadero nombre es la Torre de Elizabeth, es mundialmente conocido por el nombre de la campana dentro del reloj. El Big Ben es uno de los puntos de referencia más instagramiados del planeta. Su silueta icónica es reconocible al instante, por su altura de 11 pisos, unos 96 metros. Quizás te lleves una mejor idea si te imaginas 21 autobuses londinenses uno encima del otro. A unos escasos minutos caminando se encuentra el Ojo de Londres. Con unas increíbles vistas de 360 grados, esta rueda de observación es la más alta de su tipo en el mundo. El Ojo de Londres tiene 32 cápsulas de vidrio de alta tecnología.
que representan cada uno de los 32 distritos de Londres. La vuelta dura unos 30 minutos aproximadamente. Desde una impresionante altura de 135 metros, se pueden ver algunos de los lugares más emblemáticos y las principales atracciones de la capital. Con 310 metros de altura, el Shard es el edificio más alto de Gran Bretaña y de la Unión Europea, llamado así porque se asemeja a un fragmento de vidrio. El Shard fue concebido como un edificio con múltiples usos, una ciudad vertical donde la gente pudiera vivir, trabajar y relajarse. Comprende oficinas de clase mundial, restaurantes galardonados y la galería de observación más alta del Reino Unido. Un bonito paseo por la ribera del río te lleva al famoso puente de la Torre. Sin duda es el puente más llamativo de Londres, gracias a su arquitectura neogótica. Terminado en 1894, cuando se inauguró, era el puente basculante más sofisticado del mundo. Esta impresionante obra de ingeniería tiene 244 metros de largo. Siendo el puente más emblemático de Londres, lo cruzan unas 40.000 personas cada día. La City de Londres es la parte más histórica de la ciudad. Fue fundada por los romanos en el año 50. En la actualidad alberga algunas de las principales atracciones de Londres, como el Puente de la Torre de Londres y la Catedral de San Pablo. Y logrando un armonioso contraste, se encuentran también modernos rascacielos como el Gherkin y el Rallador de Queso. Al visitar la Torre de Londres, podrás descubrir sus 900 años de historia como palacio real, prisión y lugar de ejecución, elegido por Enrique VIII, uno de los monarcas más notorios de Gran Bretaña. Con su icónica figura, entre las atracciones que más se visitan está el Gherkin. Este llamativo rascacielos de 180 metros de altura es el primer edificio alto ecológico de Londres y uno de los edificios más distintivos del horizonte de la ciudad que se reconoce al instante. No es de extrañar que muchos visitantes quieran verlo más de cerca y decidir entre su controversial forma. Mi primera impresión desde la distancia fue la de un huevo, aunque reconozco que al acercarme se parece más a una bala o un pepinillo. Coméntanos qué te ha parecido a ti. A muy corto tiempo caminando, llegamos a uno de los más famosos y más reconocibles lugares de interés de Londres. La Catedral de San Pablo es uno de los edificios más magníficos de la ciudad y otra de las atracciones más visitadas. Su cúpula icónica tiene 111 metros de altura y es una de las cúpulas de catedral más grandes del mundo. Destruida por el Gran Incendio de Londres en 1666, el edificio actual fue terminado en 1710. Esta obra maestra arquitectónica, si impresionante por fuera, mucho más es su sorprendente interior. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Esperamos te haya gustado el vídeo y te haya acercado un poquito más a esta atrayente ciudad de Londres. Son muchas las razones por las que visitar numerosas ciudades en el Reino Unido. Todas tienen algo especial, pero sin duda Londres y sus principales atracciones son una visita obligada. No por gusto, Londres es uno de los destinos turísticos más populares del mundo.
Gracias por acompañarnos y seguir juntos en este viaje compartiendo lugares. Hasta pronto.